Para el par que se muestra en la figura, P igual a 100 kilonewtons, determine: 1. El par vector correspondiente. 2. El momento del par respecto al eje GH. Se nos pide determinar el momento del par que se aplica en esta cuña. Empezamos generando el diagrama de cuerpo libre. Como usted ve, en las aristas se están aplicando dos fuerzas que son iguales, paralelas y de sentidos opuestos. Por lo tanto, se trata de un par. Para determinar el momento de un par, aplicaremos la solución vectorial, es decir, multiplicando el vector posición por la fuerza. Si trabajamos con la fuerza en color rojo, tendríamos que multiplicar su módulo por un vector unitario en la dirección DE. Y si por el contrario trabajamos con la fuerza en color azul, multiplicaremos el módulo por un vector unitario en la dirección AB. Elegimos una de las dos. En este caso se ha tomado la de color rojo. Bien, por ende necesitamos identificar o determinar su vector unitario. El vector unitario DE es un vector que se obtiene al dividir el vector entre el módulo de este. Para determinar el vector DE, podríamos usar las coordenadas del punto de llegada y del punto de partida o hacerlo por desplazamientos. En este caso, para ir del punto D al punto E, no hay desplazamiento en el eje X, en el eje Y retrocedemos 400 milímetros y en el eje Z ascendemos 300 milímetros. Para determinar el módulo de este vector, aplicamos la extensión del teorema de Pitágoras, determinando la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Este módulo es 500 milímetros. Estos resultados se sustituyen y factorizando y simplificando tenemos el vector unitario en la dirección DE. Si reemplazamos, tenemos 100 por el vector unitario DE. Simplificando y efectuando, tenemos la fuerza P en color rojo. Vamos a determinar el vector posición y este es un vector que empieza en la fuerza opuesta y se dirige hacia la línea de acción de la que estamos considerando. En nuestro caso, podría ser un vector posición desde B hacia E. Si nosotros determinamos el vector BE con desplazamientos, consideraremos: para ir de B a E hay un desplazamiento en el eje Y de menos 400 milímetros, en el eje Z más 300 y en el eje X menos 600. Tenemos el vector posición BE. ¿Este es el único? No. Podemos considerar al vector DD, trabajando con las coordenadas de los puntos o por desplazamientos. Tenemos el vector BD. También podríamos considerar el vector AD o AE. Hay muchos vectores complementarios. Para ser más precisos, infinitos vectores, con la condición de que empiecen en la línea de acción de la fuerza en color azul y se dirija hacia un punto dentro de la línea de acción de la fuerza en color rojo. Recuerde, de todos los vectores que podríamos generar, consideraremos al que tenga el mayor número de ceros. Tenemos el par de fuerzas y su vector posición dentro de este plano inclinado. El momento de ese par será perpendicular al plano inclinado de la cuña y ese es el que queremos determinar.
necesitamos determinar el momento de par, para lo cual multiplicaremos al vector posición por la fuerza. Recuerde usted el orden. Primero se considera al vector posición, luego a la fuerza. Armamos la matriz. En la primera fila irán los vectores unitarios I, J, K. En la segunda fila consideramos al vector posición con el mayor número de ceros. Y luego irá la fuerza. Tenemos una matriz de la cual vamos a hallar su determinante. Usted puede emplear cualquier método que conoce. En este caso voy a aplicar Sarrus agregando dos filas o dos columnas. ¿Bien? Acá hemos agregado dos columnas. De acuerdo al criterio de Sarrus, debemos multiplicar los elementos de la diagonal principal manteniendo su signo, y también a los de las diagonales paralelas a esta diagonal principal. Recuerde que este producto conserva su signo. Posteriormente vamos a multiplicar la diagonal secundaria. Tener en cuenta que al resultado obtenido le cambiaremos el signo. También haremos lo mismo con las paralelas a esta diagonal secundaria. Multiplicar los elementos y al resultado cambiamos de signo. Una vez que ya tenemos estos productos parciales, hacemos una suma algebraica y habremos determinado el momento del par, que es 0i 36.000 J más 48.000 K, kilonewton por milímetro. Podemos expresar este resultado en metros. En la segunda parte se nos pide determinar el momento del par con respecto al eje GH. Para determinar el momento del par con respecto al eje GH aplicaremos el triple producto escalar. Vamos a multiplicar un vector unitario del eje de giro por el vector posición y por la fuerza. Tener en cuenta que el producto de vector posición por fuerza es también el momento del par obtenido en el paso anterior. Necesito obtener un vector unitario en la dirección del eje de giro. Recordemos que el vector unitario es el cociente de el vector GH entre el módulo de dicho vector. El vector GH podemos obtenerlo con las coordenadas de H y de G o por desplazamientos. Y su módulo, que va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Simplificando, determinamos al vector unitario en la dirección del eje de giro. Para determinar el momento del par con respecto al eje GH, aplicamos triple producto escalar. Vamos a formar la matriz, colocando en la primera fila a las componentes del vector unitario GH. En la segunda fila colocaremos al vector posición y luego a la fuerza. Para calcular el determinante puede usted aplicar cualquiera de los métodos que se conocen. En este caso agregaré dos columnas. Aplicando la regla de Sarrus, multiplico los elementos de la diagonal principal con su signo y a las paralelas a la diagonal principal también se lo mantiene con su propio signo. Al producto de los elementos de la diagonal secundaria se cambia el signo.
Una vez efectuados los productos indicados, aplicamos una suma algebraica y desde luego tendremos el momento del par con respecto al eje GH. Gracias.